¿Cuántas veces has actuado sin pensar y, segundos después, has deseado poder retroceder el tiempo? ¿Cuántas palabras lanzadas en un arrebato, cuántas decisiones tomadas en la prisa, han marcado tu vida de formas que nunca imaginaste? El ser humano suele imaginar que su destino se construye a través de grandes batallas, de proyectos inmensos, de oportunidades majestuosas. Pero lo que Marco Aurelio comprendió, y lo que los estoicos siempre recordaron, es que el verdadero poder se esconde en lo más pequeño, en un segundo de pausa. Ese instante, invisible a los ojos de los demás pero decisivo en lo más profundo de tu alma, es lo que separa a los hombres que son esclavos de sus impulsos de aquellos que son dueños de sí mismos. Y aquí comienza el arte de vivir con sabiduría. Aprender a detenerte cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. Porque la vida no está hecha únicamente de grandes decisiones que se presentan una o dos veces en el camino. La vida se define, sobre todo, por esos microsegundos en los que eliges responder en lugar de reaccionar. Es en esos momentos cuando se revela quién eres realmente. No en lo que dices que crees, no en los libros que lees ni en los discursos que pronuncias, sino en el modo en que gestionas ese fuego interior que arde cuando alguien te provoca, cuando la impaciencia te quema, cuando el orgullo te grita que respondas. Los estoicos decían, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside tu libertad y tu poder. Ese espacio es la pausa. Un silencio breve que, sin embargo, puede salvar relaciones, abrir caminos o evitar catástrofes. Un instante que parece insignificante, pero que contiene en su interior la semilla del destino. Imagina que alguien te insulta en público. Tu orgullo te empuja a devolver el golpe. Tu lengua se prepara para escupir veneno. Pero justo ahí, en el límite entre el impulso y la acción, existe un resquicio. Si te adueñas de él, si respiras y eliges la pausa, transformas la situación. Tal vez decides no responder. Tal vez eliges palabras firmes pero sabias. Tal vez simplemente te retiras con dignidad. En cualquiera de esos casos, tú has vencido, porque no fue tu ego quien habló, sino tu razón. Ese segundo de pausa es más valioso que 1000 argumentos. Porque quien controla la pausa, controla la acción, y quien controla la acción, controla el curso de su vida. Marco Aurelio lo vivió en carne propia como emperador de Roma. Gobernaba sobre un imperio lleno de intrigas, traiciones y guerras. Cualquier gesto impulsivo suyo podía desencadenar un desastre político o militar. Él entendió que, antes de cada palabra y cada orden, debía cultivar ese espacio de silencio interior. No porque la lentitud fuese cómoda, sino porque el autocontrol era la verdadera fortaleza. El hombre común cree que el poder se mide en gritos, en rapidez, en fuerza bruta. El hombre sabio sabe que el poder real se mide en su capacidad de detenerse, de no ser arrastrado por el río de las emociones. Porque el río arrastra ramas y hojas secas, pero nunca arrastra a la roca firme que permanece en silencio. Y aquí, frente a ti, está la lección más incómoda y liberadora. No eres débil cuando te detienes. Al contrario, es en esa pausa donde revelas la fuerza más grande que existe, la de gobernarte a ti mismo. La sociedad te ha enseñado que debes reaccionar rápido, que quien calla pierde, que quien no se defiende enseguida será destruido. Pero la verdad estoica es la contraria, quien reacciona de inmediato pierde, porque entrega su libertad al otro. Quien se detiene y elige, conquista. Cada pausa es un campo de batalla invisible. Un espacio en el que se enfrentan dos fuerzas. Tu yo más instintivo contra tu yo más sabio. Y no se trata de reprimir. Se trata de gobernar. No se trata de apagar el fuego, sino de dirigirlo hacia donde quieres que ilumine. Tal vez pienses que todo esto es poético, pero lejano. Sin embargo, mira tu propia vida. ¿Cuántas discusiones con tu pareja habrían terminado diferentes si hubieras esperado 5 segundos antes de responder? ¿Cuántas decisiones financieras equivocadas habrías evitado si hubieras dejado pasar una noche antes de firmar? ¿Cuántas amistades se habrían salvado si hubieras guardado silencio un instante antes de lanzar esa frase hiriente? El arte de la pausa no es una idea abstracta. Es un entrenamiento diario. Es ese músculo invisible que se fortalece cada vez que eliges respirar antes de hablar, que eliges pensar antes de actuar, que eliges observar antes de juzgar.
Con el tiempo, ese músculo se convierte en tu escudo más poderoso. Y aquí está el secreto. No necesitas años de estudio ni riquezas para poseerlo. Solo necesitas estar despierto en el instante. Porque la grandeza no se encuentra en el mañana ni en el ayer, sino en ese segundo en el que decides no ser esclavo de lo que sientes. Ese segundo es tu reino. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Yo añadiría: el destino se tiñe con el color de tus pausas. Si tus pausas están llenas de rabia, tu vida se teñirá de caos. Si tus pausas están llenas de calma, tu vida se llenará de claridad. Imagina ahora tu existencia como una cadena de segundos. Cada uno es una oportunidad de caer prisionero de tus pasiones o de levantarte como dueño de tu espíritu. No necesitas controlar al mundo, basta con controlar ese intervalo mínimo que decide todo. Ese es el arte de la pausa. El arte de transformar un segundo en tu mayor poder. El arte de ser dueño de ti mismo en un mundo que constantemente intenta arrastrarte. Y si logras dominarlo, descubrirás que la vida entera cambia. Porque, al final, no es lo que te ocurre lo que dicta tu destino, sino lo que haces en ese instante diminuto, silencioso e invisible, entre el impulso y la acción. ¿Estás dispuesto a entrenar ese segundo y a convertirlo en tu mayor fortaleza? Cuando hablamos de la pausa, no nos referimos a una simple detención física, a un paréntesis vacío en medio de la rutina. La pausa, en su sentido estoico, es un puente invisible entre lo que sentimos y lo que decidimos hacer con aquello que sentimos. Es el espacio donde la libertad humana se manifiesta en su forma más pura. Los animales reaccionan de inmediato, atacan si se sienten amenazados, huyen si perciben peligro, se abalanzan sobre la comida cuando tienen hambre. El hombre, en cambio, tiene la capacidad de interponer un segundo de consciencia entre el estímulo y la acción. Ese segundo es lo que nos hace verdaderamente humanos. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros dejamos que la vida transcurra como si no tuviéramos ese don? Marco Aurelio lo recordaba a diario en sus meditaciones. Lo que perturba al hombre no son los hechos en sí, sino el juicio que emite sobre esos hechos. Ese juicio no es inmediato. Siempre hay un instante previo en el que podemos elegir cómo interpretar lo que ocurre. Ese instante es la pausa, y comprender su naturaleza es comprender la raíz misma de la libertad interior. Cuando alguien te ofende, el impulso natural es responder con ira. Cuando alguien te desafía, el orgullo exige una réplica rápida. Cuando la vida te coloca frente a un obstáculo, la mente tiende a llenarse de miedo. Pero en todos esos escenarios, lo que determina tu destino no es la ofensa, ni el desafío, ni el obstáculo. Lo que lo determina es cómo usas el espacio entre lo que sucede y tu respuesta. Ese espacio no es un vacío, es un laboratorio. En él se decide si serás gobernado por la emoción o por la razón. En él puedes elegir transformar la ofensa en comprensión, el desafío en autocontrol, el obstáculo en disciplina. Quien domina ese laboratorio interior se convierte en alquimista de su propia vida. Transforma el plomo de los impulsos en el oro de la sabiduría. No se trata de reprimir. La represión es simplemente contener la lava hasta que un día explota con mayor violencia. La pausa, en cambio, es observar la lava, reconocer su calor, pero elegir conscientemente hacia dónde dirigirla. Es aceptar la emoción sin ser su prisionero. Es entender que sentir rabia no te convierte en la rabia, que experimentar miedo no te convierte en el miedo. Tú eres quien decide qué hacer con ese fuego. El sabio estoico no huye de sus pasiones, las contempla y las ordena. Y la herramienta para ordenarlas es la pausa. En ese breve intervalo, la mente se recuerda a sí misma que tiene poder sobre su interpretación, que puede elegir no dejarse arrastrar. Ese recordatorio es, en sí mismo, un acto de grandeza. Observa a tu alrededor. La mayoría vive como hojas arrastradas por el viento de los impulsos. Una palabra basta para herirlos, un gesto basta para encender su cólera, una demora basta para desesperarlos. Son esclavos de lo inmediato. Pero quien cultiva la pausa se convierte en roca en medio del huracán. El viento sopla, la tormenta ruge, pero él permanece firme. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a no entregar su voluntad a cada emoción pasajera.
La pausa, entonces, es más que un silencio. Es un acto de soberanía. Es decirte a ti mismo, yo decido cuándo y cómo reaccionar. Esa declaración, aunque se formule en un segundo, tiene la fuerza de un decreto imperial sobre tu vida. Porque todo lo que construyes o destruyes nace de esas pequeñas decisiones que ocurren en la frontera entre lo que sientes y lo que haces. Piensa en un arquero que estira su arco. Entre el instante en que siente la tensión de la cuerda y el momento en que suelta la flecha, hay un breve segundo de control absoluto. Si lo apresura, la flecha se desviará. Si lo prolonga con calma, el disparo será certero. Así funciona la pausa en nuestra existencia. Es ese segundo de ajuste que convierte la reacción en precisión, el impulso en maestría. Los estoicos enseñaban que el hombre verdaderamente libre no es aquel que hace todo lo que quiere, sino aquel que no se ve obligado a hacer lo que no quiere. Y la pausa es precisamente la herramienta que te libra de la esclavitud del impulso. Porque, ¿qué mayor esclavitud existe que ser arrastrado sin remedio por cada emoción que te visita? Aprender a comprender la esencia de la pausa es como descubrir que tienes una llave secreta en el bolsillo. Una llave capaz de abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. La puerta de la paciencia en medio de la ira, la puerta de la claridad en medio de la confusión, la puerta de la dignidad en medio de la humillación. Cada vez que usas esa llave, refuerzas la estructura de tu carácter. La pausa no elimina el dolor ni la dificultad. No es una varita mágica que hace desaparecer lo que la vida te lanza. Pero lo que sí hace es colocarte en el asiento del conductor. No puedes controlar el tráfico, no puedes controlar el clima, no puedes controlar a los demás conductores, pero puedes controlar tu volante. Esa es la diferencia entre estrellarte contra la primera curva o conducir tu destino con firmeza. Por eso, comprender la pausa es comprender que tu vida no depende tanto de lo que ocurre fuera de ti como de lo que eliges dentro de ti. Y esa elección siempre se da en un segundo. Un segundo que, aunque minúsculo, encierra en sí la inmensidad de tu libertad. El estoicismo nos invita a volver a ese segundo una y otra vez, a no desperdiciarlo, a entrenarlo hasta que se convierta en nuestra segunda naturaleza. Porque el arte de la vida no consiste en evitar que nos sucedan cosas, sino en dominar cómo respondemos a ellas. Y ahí, justo ahí, en esa frontera invisible, es donde la pausa revela su esencia. La chispa que convierte a un hombre ordinario en un hombre dueño de sí mismo. El ser humano ha buscado desde siempre dominar el mundo exterior, conquistar territorios, controlar la naturaleza, manipular el destino de los demás. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que la conquista más grande no está fuera, sino dentro. No hay imperio más vasto que el que construyes cuando logras gobernarte a ti mismo. Y en ese arte del autogobierno, la pausa es la llave maestra. Marco Aurelio, emperador de Roma, pudo haber ejercido su autoridad con la rapidez de un gesto impulsivo. Tenía el poder de ordenar la muerte de cualquiera que lo contradijera. Y sin embargo, en sus escritos íntimos insistía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Compréndelo, y encontrarás la fuerza. Esta frase encierra la esencia de lo que significa detenerse antes de actuar. Recordarte que no puedes mandar sobre el mundo, pero sí sobre ti. El impulso es como un caballo desbocado. Si lo montas sin riendas, te arrastrará al precipicio. La pausa es esa rienda que permite al jinete tomar control. No elimina la fuerza del animal, pero la dirige hacia un destino consciente. Así funciona nuestra mente. Las emociones galopan con violencia, pero basta un segundo de pausa para sujetar las riendas y recordarte que el jinete eres tú, no el caballo. Cuando no existe pausa, eres prisionero de lo que sientes. La ira se convierte en tu amo, el miedo en tu carcelero, la vanidad en tu verdugo. Cada emoción te ordena y tú obedeces sin cuestionar. Pero cuando cultivas la pausa, cambias la relación de poder. Ya no eres súbdito, eres soberano. No reprimes lo que sientes, simplemente lo reconoces y eliges. Y elegir es la forma más pura de libertad. Detente a pensar en las veces que actuaste movido por el calor del momento. Quizás gritaste a un ser querido, rompiste una relación, tomaste una decisión financiera apresurada.
En cada una de esas ocasiones, el verdadero problema no fue la emoción en sí, sino la ausencia de una pausa que te permitiera gobernarla. La emoción es natural, lo destructivo es la esclavitud a ella. La pausa, entonces, no es pasividad. Es el ejercicio más activo y más exigente de todos. Detener el torrente interno y recordar quién manda. No se trata de apagar el fuego, sino de convertirlo en luz que ilumine tu camino. No se trata de eliminar la ira, sino de usar la energía que encierra para afirmarte con dignidad. No se trata de negar el miedo, sino de transformarlo en cautela sabia. Los estoicos eran guerreros del alma. Comprendieron que la batalla más decisiva no se libra contra enemigos externos, sino contra los fantasmas que habitan en la propia mente. Y en esa batalla, la pausa es el escudo que te protege del golpe mortal de la impulsividad. Quien no aprende a pausar, se hiere a sí mismo con su propia espada. El dominio de uno mismo comienza en lo más pequeño. No es un acto grandilocuente de heroísmo, sino una cadena de elecciones diminutas. La elección de callar cuando tu ego te grita que respondas. La elección de respirar cuando la ansiedad quiere gobernarte. La elección de sonreír con calma cuando la vida se empeña en provocarte. Esas microdecisiones, repetidas día tras día, construyen un carácter inquebrantable. Imagina tu vida como un reino. Tus pensamientos son ciudadanos, tus emociones son ejércitos, tus palabras son decretos. Si no existe un soberano que ordene, el reino cae en caos. Los ejércitos se rebelan, los ciudadanos se dispersan, los decretos se contradicen. La pausa es la señal de que el soberano está presente. Es el acto que dice, el reino tiene orden porque yo decido. En el mundo moderno, se nos empuja constantemente a reaccionar rápido, responder al mensaje al instante, contestar al correo sin demora, tomar decisiones en segundos. Pero la velocidad no siempre es sinónimo de eficacia. A veces, la rapidez es simplemente esclavitud disfrazada. El sabio, en cambio, sabe que lo que da fuerza a su palabra no es lo inmediato, sino la pausa previa que le da peso y claridad. No confundas autocontrol con frialdad. El dominio de uno mismo no significa no sentir, significa sentir profundamente pero no ser arrastrado. Significa mirar de frente a la emoción y decirle, te reconozco pero no me gobiernas. Esa afirmación solo es posible gracias a la pausa. Sin ella, somos hojas al viento. Con ella, somos faros en la tormenta. Quien practica la pausa se convierte en alguien impredecible para los demás. No porque actúe al azar, sino porque ya no se mueve según los hilos que otros intentan manipular. El insulto pierde su poder, la provocación se vuelve inútil, la manipulación se rompe en pedazos. El mundo puede intentar encadenarte, pero no puede controlar lo que ocurre en ese segundo que tú eliges guardar. El dominio de uno mismo, cimentado en la pausa, es la forma más elevada de respeto personal. Porque respetarte a ti mismo no significa darte todos los caprichos, sino tratar a tu alma con dignidad. Significa no degradarte obedeciendo a la ira, no rebajarte ante la vanidad, no rendirte ante el miedo. Significa ser emperador de tu espíritu, aunque el mundo exterior te reduzca a la nada. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuanto más te dominas, menos sientes la necesidad de dominar a los demás. Porque entiendes que la verdadera victoria está en el interior. Quien controla la pausa se libera de la esclavitud de las reacciones, y esa libertad ilumina todo lo que toca. Tus relaciones, tus decisiones, tu paz interior. Así, el arte de la pausa no solo es un recurso de autocontrol, es el fundamento del verdadero poder. Porque el poder auténtico no es imponer sino elegir. No es gritar más fuerte, sino hablar en el momento adecuado. No es responder siempre, sino saber cuándo callar. Y esa sabiduría, esa maestría sobre ti mismo, comienza en ese instante breve, invisible, en el que decides detenerte. El mundo seguirá intentando provocarte, los acontecimientos seguirán desafiándote, las emociones seguirán golpeando tus puertas. Pero mientras tengas la llave de la pausa, nunca serás esclavo. Serás dueño, serás libre. Y entonces comprenderás que el mayor de los imperios no se conquista con ejércitos, sino con un segundo de silencio que te devuelve a ti mismo.
Hay quienes creen que la pausa es un simple gesto de autocontrol personal, una herramienta para no perder la calma en medio de una discusión. Pero los estoicos la veían mucho más allá, como una estrategia de vida, un arte de dirigir cada paso con claridad, precisión y propósito. Porque si aprendes a detenerte en el momento justo, no solo controlas tus reacciones, también transformas tus decisiones en actos de sabiduría. La mayoría de los hombres corre tras las circunstancias como si el mundo les persiguiera. Se precipitan en los negocios por miedo a perder la oportunidad, responden con prisa en el amor por temor al abandono, se lanzan a la batalla sin medir consecuencias. Y al final, ¿qué logran? Tropiezos, arrepentimientos, heridas que pudieron evitarse. La pausa, entendida como estrategia, no es un freno. Es el mapa que evita que te pierdas en el laberinto de la vida. Marco Aurelio enfrentaba decisiones que afectaban al destino de millones. Un decreto suyo podía cambiar el rumbo de Roma. Y, sin embargo, su fuerza no estaba en ordenar con rapidez, sino en detenerse a reflexionar. La pausa le permitía distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo necesario y lo superfluo. Y esa misma distinción es la que todos nosotros, aunque no gobernemos imperios, debemos aprender si queremos gobernar nuestra propia existencia. Imagina a un general antes de una batalla. Si actúa movido por el ardor del momento, arroja a sus tropas sin estrategia, confiando en la furia como arma. Pero si se detiene a observar el terreno, a calcular al enemigo, a esperar el instante preciso, convierte esa misma batalla en victoria. La pausa no significa inacción, significa preparar la acción más certera. En la vida cotidiana, esta estrategia se manifiesta en lo pequeño. Un empresario que se detiene a escuchar antes de firmar un contrato, un padre que respira hondo antes de corregir a su hijo, un ciudadano que piensa dos veces antes de dejarse arrastrar por la opinión de la multitud. En todos esos casos, la pausa protege de los errores y abre la puerta a la decisión correcta. Pero hay algo aún más profundo. La pausa no solo te defiende de lo externo, también te revela lo interno. Cuando te detienes, descubres motivaciones ocultas, deseos que no son tuyos sino impuestos, miedos que no nacen de la realidad sino de la imaginación. Sin la pausa, vives reaccionando a lo que crees que quieres. Con la pausa, empiezas a actuar según lo que realmente eres. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tomado decisiones no porque lo desearas de verdad, sino porque sentías la presión del momento? Comprar algo para impresionar, contestar un mensaje por miedo a parecer indiferente, decir sí cuando tu corazón gritaba no. Todo eso ocurre porque faltó la pausa. Y cada vez que faltó, perdiste un pedazo de tu libertad. Convertir la pausa en estrategia de vida es recuperar ese terreno perdido. Es decidir que ningún impulso externo o interno marcará tu camino sin tu consentimiento. Es vivir no a merced del reloj o de la presión social, sino desde la serenidad de quien sabe esperar. Los estoicos entendían que no se trata de tener más tiempo, sino de usar cada instante con maestría. La pausa también te permite descubrir el valor del momento adecuado. Una palabra dicha en el instante justo puede reconciliar, mientras que dicha en el momento equivocado puede destruir. Un silencio en el minuto correcto puede salvar tu dignidad, mientras que un silencio tardío puede costarte una oportunidad. La estrategia de la pausa consiste en aprender a sentir cuando es tiempo de hablar, de actuar, de callar o de retirarte. Y aquí surge una verdad incómoda: la prisa suele ser la máscara del miedo. Quien no se detiene, corre porque teme perder. Quien no pausa, responde rápido porque teme no ser escuchado. Quien no espera, se precipita porque teme quedarse atrás. La pausa, en cambio, es hija de la confianza. Solo el que confía en sí mismo puede darse el lujo de esperar. Solo el que ha aprendido a gobernar su interior puede mirar al mundo sin urgencia. Convertir la pausa en estrategia es, por tanto, aprender a vivir con una brújula interna. Una brújula que no se deja desviar por los gritos externos ni por las tormentas del momento. Una brújula que apunta siempre hacia la virtud, hacia la verdad, hacia la dignidad. Y cada pausa es un gesto de fidelidad a esa brújula. Quizás pienses que esto es demasiado ideal, que en un mundo tan acelerado nadie puede permitirse pausas.
Pero la realidad es lo contrario. Precisamente porque el mundo corre. Quien se detiene un segundo tiene ventaja. Todos los demás se precipitan y cometen errores. El que pausa ve con claridad, y esa claridad se convierte en poder. En una sociedad donde todos reaccionan, quien sabe esperar se convierte en líder. Por eso, la pausa no es debilidad. Es estrategia. El guerrero que sabe cuándo atacar. El sabio que sabe cuándo hablar. El amigo que sabe cuándo callar. Todos ellos practican la misma disciplina. Han comprendido que un instante puede cambiar el curso de una vida. Y si hoy decides hacer de la pausa tu estrategia, descubrirás algo asombroso. No necesitarás luchar tanto contra el mundo, porque el mundo perderá poder sobre ti. No necesitarás probar constantemente tu valor, porque tu serenidad hablará más fuerte que cualquier grito. No necesitarás apresurarte para no perder, porque lo que realmente importa nunca se gana en la prisa, sino en la calma. Así, la pausa deja de ser un simple recurso y se convierte en tu manera de caminar. Cada paso dado desde la pausa es un paso firme. Cada decisión tomada desde la pausa es una decisión sabia. Cada palabra nacida de la pausa es una palabra que permanece. Haz de la pausa tu estrategia. Y verás cómo la vida, que antes parecía un río caótico, comienza a fluir con dirección. Porque la grandeza no consiste en correr más rápido, sino en saber detenerse en el instante exacto. Ese es el arte de los sabios, el arte de los estoicos, el arte de quien ha decidido vivir no como esclavo de las circunstancias, sino como arquitecto de su propio destino. Hay un silencio que destruye y un silencio que construye. El primero nace de la cobardía, de la incapacidad de expresar lo que sentimos. El segundo, en cambio, surge de la fortaleza interior, de esa capacidad de detenerse y elegir no reaccionar al instante. Ese es el silencio de la pausa. No es vacío, es poder. El hombre común confunde la pausa con debilidad, y el silencio con derrota. Piensa que quien calla cede terreno, que quien no responde se rinde. Pero Marco Aurelio y los estoicos nos enseñaron que la verdad es la contraria. El silencio consciente, ese que nace de la pausa, es una proclamación de soberanía. Es decirle al mundo, no tienes poder sobre mi reacción. Solo yo decido cuándo y cómo responder. Cuando eliges no contestar al insulto inmediato, no es porque no tengas palabras, sino porque has decidido que tu paz vale más que una victoria efímera. Cuando eliges guardar silencio frente a la provocación, no es porque no sientas orgullo, sino porque tu dignidad no necesita demostrarse en un arrebato. Ese silencio es como un muro invisible. Quien intenta herirte se estrella contra él sin lograr nada. El silencio de la pausa es también un espejo. Obliga al otro a enfrentarse con su propia voz, con su propia violencia, con su propia debilidad. Mientras tú callas, él escucha el eco de sus palabras y se da cuenta de que ya no tienen poder sobre ti. En ese momento, la balanza cambia. El que parecía fuerte queda desnudo y el que parecía débil se revela dueño de sí mismo. No es casualidad que los grandes sabios hablaran poco y pausadamente. Sus palabras tenían peso porque nacían del silencio. La pausa antes de hablar no solo les daba tiempo para elegir, también impregnaba sus frases de autoridad. Quien habla después de una pausa transmite calma, transmite control, transmite que no está improvisando, sino que ha decidido conscientemente lo que va a decir. Y esa decisión convierte cada palabra en una flecha precisa. En el ámbito de la vida cotidiana, el silencio de la pausa puede salvar relaciones. En una discusión de pareja, guardar silencio un instante antes de responder puede evitar que una palabra hiriente deje cicatrices irreparables. En el trabajo, detenerse unos segundos antes de contestar puede convertir un conflicto en una oportunidad de cooperación. En la amistad, elegir callar a tiempo puede mantener vínculos que una frase precipitada rompería para siempre. El silencio también es un lenguaje, quizá el más profundo de todos. Dice sin decir. Revela sin pronunciar. Quien sabe callar en el momento justo comunica respeto, comunica firmeza, comunica que su paz no está a la venta. Y paradójicamente, ese silencio suele resonar más que cualquier discurso. Pero no confundamos, no se trata de callar siempre, ni de esconder la verdad. El silencio estoico no es pasividad, es estrategia.
Callar para no alimentar el fuego del otro. Callar para no perder tu energía en batallas inútiles. Callar para escuchar lo que el mundo y tu interior tienen que decir. Y después, cuando llega el momento, hablar con una voz que no tiembla, porque ha sido templada en la pausa. El silencio de la pausa también se convierte en refugio. En un mundo donde todos gritan, donde las redes sociales exigen respuestas inmediatas, donde la prisa nos roba la serenidad, aprender a callar es aprender a respirar. Es recuperar un espacio sagrado donde nada ni nadie entra sin tu permiso. Ese espacio es el que te devuelve la claridad en medio del ruido. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Ese orden solo puede nacer del silencio interior. Y el silencio interior solo se alcanza a través de la pausa. No es un silencio impuesto desde fuera, sino elegido desde dentro. Un silencio que no pesa como condena, sino que libera como un bálsamo. Cuando conviertes la pausa en silencio consciente, algo cambia en ti. Tu mirada se vuelve más profunda, tu presencia más sólida, tu palabra más rara y, por lo tanto, más valiosa. Ya no eres uno más en la multitud que reacciona. Eres un hombre o una mujer que responde desde la calma. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, transforma el modo en que el mundo te percibe. Observa a las personas que más admiras. No son las que gritan más fuerte, ni las que responden con rapidez. Son aquellas que saben detenerse, escuchar, pensar y luego hablar con una serenidad que desarma. Ellos han comprendido que el verdadero poder no está en la velocidad, sino en el silencio previo que da forma a la palabra justa. El silencio de la pausa es, en el fondo, un acto de dignidad. Dignidad para no rebajarte al nivel de la provocación. Dignidad para no mendigar con tus palabras lo que ya posees en tu interior. Dignidad para demostrar que tu valor no depende de la aprobación ni del ruido externo. Ese silencio dice más sobre ti que 1000 frases apresuradas. Así, la pausa y el silencio se convierten en aliados inseparables. La pausa detiene el impulso, el silencio protege tu paz. La pausa te da tiempo para elegir. El silencio te da la fuerza para mantener esa elección. Juntos, forman un escudo invisible contra la presión del mundo y contra la tiranía de tus propias emociones. Y si logras practicarlo, descubrirás algo sorprendente. El silencio de la pausa no solo transforma tus reacciones, también transforma tu entorno. Porque cuando tú no alimentas el fuego con tus palabras, el fuego se extingue. Cuando tú no respondes con violencia, la violencia se debilita. Cuando tú eliges callar con dignidad, obligas al mundo a escucharte sin que digas una sola palabra. Ese es el poder del silencio nacido de la pausa. No grita, no golpea, no se exhibe. Simplemente permanece, y en esa permanencia, en esa calma inquebrantable, revela la fuerza más grande que un ser humano puede poseer. La de ser dueño de sí mismo incluso cuando todo alrededor pierde el control. ¿Y tú? ¿Has probado a guardar silencio en el momento en que más deseas hablar? ¿Has experimentado la fuerza que nace de elegir la pausa en lugar de la reacción? Si lo haces, entenderás que ese silencio no es ausencia, es presencia. Es el signo de que, por fin, tu vida no está en manos de nadie más, sino en las tuyas. En el vasto escenario de la vida, las palabras son flechas que pueden sanar o destruir, unir o separar, levantar o derribar. Pero lo que la mayoría desconoce es que el poder de esas flechas no reside solo en su contenido, sino en el silencio que las precede. La pausa, en el arte de comunicar, es el arco invisible que da dirección y fuerza a cada palabra. El hombre precipitado habla como si temiera quedarse sin voz. Su discurso es una cascada desbordada. Mucho ruido, poca claridad. En cambio, aquel que domina la pausa convierte cada palabra en un río sereno que llega directo al corazón. No es la cantidad lo que persuade, sino la precisión. Y la precisión nace de la pausa. Marco Aurelio entendía que la palabra no debe ser un reflejo automático del impulso, sino el fruto de la razón templada. Cuando uno se detiene antes de hablar, no solo elige mejor sus términos, también elige el impacto que quiere provocar. La pausa ofrece tiempo para discernir si se trata de un momento para consolar, para instruir, para advertir o simplemente para callar. En una conversación cotidiana,
Esa pausa puede ser la diferencia entre la herida y la reconciliación. Imagina una discusión. El orgullo te empuja a contestar de inmediato, a elevar el tono, a clavar la frase que duele. Pero si te detienes apenas unos segundos, tu respuesta cambia. Puede que bajes la voz, puede que elijas palabras firmes pero justas, puede incluso que decidas no responder. Esa pausa evita incendios y siembra claridad. El arte de comunicar no es llenar silencios con frases, sino convertir silencios en parte del mensaje. Quien sabe pausar mientras habla transmite seguridad, como si sus palabras vinieran desde lo más profundo de su ser. El oyente percibe esa calma y se siente guiado, no arrastrado. Por eso los grandes oradores no son los que hablan más rápido, sino los que saben sostener el silencio con dignidad, hasta que cada frase se graba en la memoria. La pausa también revela respeto. Cuando alguien te habla y tú eliges detenerte antes de responder, le demuestras que sus palabras han sido escuchadas y procesadas. No lo interrumpes, no lo usas como trampolín para tu propio discurso. Le ofreces el espacio para que su voz tenga peso. Ese simple acto convierte la comunicación en un diálogo verdadero, y no en un combate de egos. En el ámbito laboral, esta habilidad se convierte en una ventaja decisiva. El líder que responde tras una pausa inspira confianza. Sus decisiones no parecen fruto del capricho, sino de la reflexión. El compañero que calla un segundo antes de opinar evita malentendidos y gana credibilidad. Incluso en las negociaciones, la pausa se convierte en un arma silenciosa. Mientras el otro se impacienta, tú permaneces sereno. Y esa serenidad termina inclinando la balanza a tu favor. La pausa en la comunicación también protege de los excesos. ¿Cuántos han destruido su reputación por no detenerse antes de publicar un mensaje, enviar un correo, lanzar una crítica? En el mundo moderno, donde cada palabra puede volverse eterna en cuestión de segundos, el arte de pausar es más urgente que nunca. Porque lo que callas hoy puede salvarte mañana. Y lo que pronuncias sin pensar puede perseguirte toda la vida. Pero la pausa no es solo un recurso para evitar errores. Es también un acto creativo. Al detenerte, das tiempo a que tu mente ordene ideas, a que tu intuición hable, a que tu corazón participe en lo que dices. De ese modo, tus palabras no son meras reacciones, sino expresiones auténticas. Y lo auténtico siempre tiene más poder que lo inmediato. Los estoicos sabían que la palabra es un reflejo del alma. Un alma agitada produce discursos caóticos. Un alma serena produce palabras que permanecen. Por eso, antes de pronunciar, invitaban a detenerse, a preguntarse, ¿es necesario? ¿Es verdadero? ¿Es útil? Esa triple criba solo es posible cuando existe la pausa. Imagina ahora cómo cambiaría tu vida si aplicaras esta disciplina en cada conversación. ¿Cuántos malentendidos se evitarían? ¿Cuántas discusiones quedarían en silencio antes de nacer? ¿Cuánto respeto ganarías si cada palabra tuya fuera esperada en lugar de temida? La pausa convierte tu voz en un instrumento de precisión y transforma tu presencia en un faro de calma en medio del ruido. El poder de comunicar con pausa no se mide en decibelios, sino en impacto. No se trata de hablar más alto, sino de hablar más profundo. Y lo profundo no nace de la velocidad, sino del silencio previo que da densidad a cada frase. El que domina la pausa nunca necesita alzar la voz. Su calma habla por él. Recuerda, la comunicación no es solo intercambio de información, es creación de realidades. Con tus palabras puedes destruir la confianza de alguien o fortalecerla, sembrar miedo o esperanza, generar caos o armonía. La pausa es el filtro que te permite elegir qué realidad quieres construir. Haz de la pausa tu aliada en el arte de comunicar. Antes de hablar, respira. Antes de responder, piensa. Antes de decidir qué decir, pregúntate si esas palabras son dignas de tu carácter. Porque cada frase que pronuncias es un ladrillo en el edificio de tu vida, y la pausa es el arquitecto que decide dónde colocarlo. En un mundo saturado de ruido, la voz que se alza tras una pausa se convierte en rara y preciosa. El silencio la envuelve, la magnifica, la hace brillar. Así, tus palabras dejarán de ser una gota más en el océano del ruido y se transformarán en faros que guíen, inspiren y perduren. Esa es la grandeza de la pausa en la comunicación.
Convierte tu voz en un puente, no en un arma, en una semilla, no en un proyectil. Y cuando aprendes a hablar desde esa pausa, descubres que no solo cambias tus conversaciones, sino la manera en que el mundo entero te escucha. Vivimos en una época en la que la impaciencia se disfraza de virtud. Se nos repite que hay que moverse rápido, reaccionar al instante, aprovechar cada oportunidad antes de que alguien más la tome. Pero, ¿cuántos errores se cometen por no detenerse? ¿Cuántos sueños se derrumban porque no supimos esperar el momento adecuado? Aquí entra la verdadera grandeza de la pausa. Enseñarnos que la paciencia no es resignación, sino una estrategia de poder. La pausa nos muestra que no todo debe resolverse en el presente inmediato, que existe un arte de esperar, de confiar en que el tiempo, como un río sereno, coloca cada cosa en su lugar. Marco Aurelio lo entendía con claridad. No podemos controlar el flujo de los acontecimientos, pero sí nuestra actitud ante ellos. Y esa actitud se resume en una palabra: paciencia. La paciencia no es pasividad. No significa quedarse de brazos cruzados mientras la vida pasa. Es, más bien, la capacidad de resistir la ansiedad, de sostener la calma en medio de la espera, de no forzar lo que aún no está maduro. El agricultor no arranca la semilla para acelerar su crecimiento. Confía en la tierra, en el sol y en el tiempo. De la misma manera, quien sabe pausar confía en que las cosas llegarán en su momento justo. Cuando la impaciencia domina, el hombre se convierte en esclavo de la prisa. Se precipita en sus decisiones, confunde movimiento con progreso, se desespera por resultados inmediatos. Pero la prisa suele ser enemiga de la claridad. Lo que hoy parece una victoria conseguida con rapidez, mañana puede revelarse como una derrota disfrazada. La pausa, en cambio, te concede el don de ver más allá del instante, de valorar no solo lo inmediato, sino lo duradero. Piensa en los grandes constructores de la historia. Ninguna catedral, ninguna obra maestra, se levantó en un solo día. Cada piedra se colocó con calma, con paciencia, con pausa. Y precisamente por eso esas construcciones resisten siglos. Así también tu vida. Si la edificas con prisa, se derrumbará ante la primera tormenta. Si la construyes con pausas conscientes, será un refugio firme para ti y para los que amas. La paciencia que nace de la pausa también es un acto de humildad. Reconocer que no todo depende de ti, que no puedes acelerar las estaciones, que no puedes obligar al fruto a madurar antes de tiempo. En esa humildad hay grandeza. Aceptar que eres parte de un orden más vasto, que tu tarea es sembrar y cuidar, no forzar. El que fuerza rompe. El que espera, cosecha. Los estoicos lo repetían una y otra vez. El tiempo es un aliado, no un enemigo. La pausa es la manera de reconciliarte con ese aliado. Cuando te detienes, aunque sea un instante, aprendes a respirar con el ritmo del universo y no contra él. Comprendes que cada adversidad necesita un tiempo para transformarse en aprendizaje, que cada herida necesita un tiempo para cerrarse, que cada sueño necesita un tiempo para nacer. En la vida cotidiana, la paciencia se convierte en virtud invisible. El padre que espera a que su hijo aprenda, sin exigirle más de lo que puede dar. El maestro que explica con calma, confiando en que la semilla del conocimiento germinará en su momento. El trabajador que resiste años de esfuerzo sabiendo que la excelencia no llega de golpe, sino como fruto de la constancia. Todos ellos practican la pausa en forma de paciencia. Pero quizá donde más se revela la grandeza de la pausa es en los momentos de dolor. La impaciencia quiere que el sufrimiento desaparezca de inmediato. Nos desesperamos porque la tristeza no se va, porque la herida sigue abierta, porque la vida no nos da alivio. Sin embargo, la pausa nos recuerda que incluso el dolor necesita tiempo, que apresurar la sanación es como arrancar una venda antes de que la herida haya cerrado. La paciencia, entonces, no solo alivia, dignifica el proceso. La pausa también nos enseña a confiar en lo invisible. Porque mientras esperas, mientras practicas la paciencia, muchas cosas se están moviendo aunque no lo veas. Igual que la semilla germina bajo la tierra antes de asomar a la superficie, tus esfuerzos, tus silencios, tus resistencias están produciendo frutos que solo el tiempo revelará.
¿Y qué ocurre cuando hacemos de la pausa y la paciencia un hábito de vida? Ocurre algo extraordinario. La ansiedad pierde su dominio sobre nosotros. Ya no sentimos que cada minuto nos empuja, ya no vivimos como si estuviéramos a contrarreloj. Aprendemos a caminar con serenidad, sabiendo que lo que es nuestro llegará, y lo que no lo es nunca debió pertenecer a nosotros. Esa libertad interior no tiene precio, la prisa en cambio siempre es esclavitud. Es vivir bajo el yugo del ya, bajo el peso de la urgencia. Y en ese estado, nunca disfrutamos nada. Porque cuando alcanzamos lo que queríamos, ya estamos corriendo detrás de lo siguiente. La pausa rompe ese círculo vicioso y nos devuelve al presente. Nos enseña que la paciencia no es esperar con los brazos cruzados, sino vivir con los ojos abiertos, reconociendo que cada momento tiene su propio valor. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría. Todo sucede a su tiempo. No busques forzar el curso de los acontecimientos. Esa enseñanza sigue siendo un faro hoy. Porque en una sociedad que idolatra la velocidad, quien sabe esperar se convierte en un rebelde, en un sabio, en alguien que no se deja arrastrar por la corriente. Haz de la pausa tu maestra, y de la paciencia tu compañera. Aprende a detenerte cuando todo te grite que corras. Aprende a confiar cuando todo parezca oscuro. Aprende a esperar cuando tu corazón desespere. Porque la paciencia no es ausencia de acción, es acción consciente sostenida en el tiempo. Y descubrirás, entonces, que la pausa no solo te protege del error inmediato, sino que te abre a la grandeza de lo duradero. Que la paciencia no solo te evita frustraciones, sino que te convierte en arquitecto de obras que resisten. Y que el tiempo, lejos de ser un enemigo, se convierte en tu más fiel aliado cuando aprendes a caminar con él, y no contra él. Así, la pausa y la paciencia te elevan por encima de la multitud apresurada. Te convierten en roca firme en medio de un río de ansiedad. Te regalan la serenidad de quien sabe que todo lo necesario llega a su tiempo y que lo verdaderamente valioso nunca nace de la prisa, sino de la calma. Ese es el secreto que los estoicos dejaron grabado. Que la vida, como la naturaleza, siempre recompensa a quienes saben esperar. Hay momentos en la vida en los que el dolor parece invadirlo todo. Un fracaso que derrumba años de esfuerzo, una traición que corta como un puñal, una enfermedad que debilita cuerpo y alma. En esos instantes, lo natural es reaccionar con desesperación, gritar, resistirse, luchar contra lo inevitable. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que justo ahí, en el umbral del sufrimiento, la pausa se convierte en nuestro refugio más poderoso. La pausa frente al dolor no es huida, no es rendición. Es la decisión de detener la avalancha emocional para contemplar con claridad lo que ocurre. El dolor físico o emocional golpea como una ola. Si reaccionas al instante, la ola te arrastra. Si logras pausar, aunque sea un segundo, puedes mantenerte en pie y aprender a surfearla. Ese instante de calma es lo que marca la diferencia entre hundirse y resistir. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si sufres por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrar ese juicio ahora mismo. La pausa es precisamente ese espacio en el que puedes suspender el juicio, aunque sea por un breve momento, y darte cuenta de que el dolor, aunque inevitable, no tiene por qué gobernar tu vida. Imagina que alguien te hiere profundamente con sus palabras. El impulso natural es responder con rabia, devolver el golpe, dejar que el dolor se convierta en veneno. Pero si eliges la pausa, si respiras y te detienes antes de reaccionar, descubres que esa herida no te define. La pausa te permite procesar el dolor sin multiplicarlo, convertirlo en maestro en lugar de enemigo. El dolor es inevitable, el sufrimiento prolongado, no. Lo que diferencia a uno de otro es la pausa. Porque la pausa interrumpe el círculo de pensamientos que alimentan la herida. Sin ella, la mente se sumerge en la repetición. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Cómo pudo hacerme esto? Con ella, la mente se serena y observa. Esto ha ocurrido. No lo puedo cambiar, pero puedo decidir cómo enfrentarlo. Esa diferencia es la que transforma el dolor en fortaleza. La pausa frente a la adversidad también abre un espacio de aceptación. Aceptar no significa conformarse,
sino reconocer la realidad para poder actuar con sabiduría. El enfermo que se desespera empeora su sufrimiento. El que acepta su condición puede enfocarse en lo que sí está en sus manos. Cuidarse, aprender, fortalecer su espíritu. La aceptación nace en la pausa. Ese momento en el que dejas de resistirte a lo inevitable y comienzas a buscar cómo crecer dentro de ello. La adversidad, vista desde la prisa, es una condena. Vista desde la pausa, es una escuela. Porque cada dificultad trae consigo una lección oculta. La paciencia, la humildad, la resiliencia. Pero esas lecciones solo se revelan a quien sabe detenerse y mirar. El que reacciona con furia se queda ciego. El que pausa abre los ojos y descubre que incluso en el dolor hay un propósito. En la vida cotidiana, todos enfrentamos pequeñas y grandes adversidades. El retraso inesperado que altera nuestros planes, la crítica injusta que hiere nuestro orgullo, la pérdida que nos deja vacíos. En cada una de esas situaciones, la pausa nos da la posibilidad de elegir. Elegir no hundirnos en la queja, no alimentar la rabia, no dejarnos consumir por el miedo. Elegir, en cambio, la calma, la dignidad y la fortaleza. El silencio de la pausa en medio del dolor también tiene un efecto transformador sobre quienes nos rodean. Cuando el mundo espera que gritemos, y elegimos la calma, transmitimos un mensaje más poderoso que cualquier palabra, que el dolor no ha conseguido quebrarnos. Esa serenidad inspira, fortalece, ilumina a los demás. Nos convertimos, sin pretenderlo, en ejemplo vivo de resistencia. Los estoicos sabían que no somos dueños de lo que nos ocurre, pero sí de la manera en que lo enfrentamos. Y la pausa es ese instante en el que recuperamos el control. Quizás no podemos evitar la pérdida, pero podemos decidir no perder también la esperanza. Quizás no podemos impedir la traición, pero podemos decidir no destruir nuestra paz. Quizás no podemos escapar de la enfermedad, pero podemos decidir no enfermarnos de resentimiento. El dolor tiene la capacidad de moldearnos. Puede convertirnos en personas amargas, cerradas y frágiles, o en seres sabios, compasivos y fuertes. La pausa es el cincel que decide qué forma adoptaremos. Porque al detenernos, aunque solo sea unos segundos, recordamos que aún tenemos elección. Que la adversidad puede ser prisión o forja, y que esa elección comienza en nosotros. Marco Aurelio lo practicaba cada día en medio de guerras, pestes y traiciones. Su grandeza no radicó en evitar el dolor, nadie puede hacerlo, sino en usar la pausa para no convertirse en esclavo de él. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fuerza no es la de quien nunca cae, sino la de quien se detiene, respira y se levanta una y otra vez. Y tú, cuando el dolor toque a tu puerta, porque tarde o temprano lo hará, recuerda este principio. No eres dueño de evitarlo, pero sí de decidir qué haces en el instante en que aparece. Si reaccionas al impulso, el dolor te devora. Si eliges la pausa, el dolor se transforma en tu maestro. La adversidad no dejará de existir. Pero si logras pausar frente a ella, descubrirás algo extraordinario. Que incluso en medio de la tormenta puedes encontrar calma. Que incluso en la pérdida puedes hallar crecimiento. Que incluso en el sufrimiento puedes forjar una grandeza que nada ni nadie podrá arrebatarte. Ese es el poder de la pausa frente al dolor. Convertir lo que parecía tu fin en el inicio de tu fortaleza. Transformar lo que parecía un castigo en una oportunidad. Y demostrar, con tu ejemplo, que no es el dolor el que dicta tu destino, sino la manera en que decides enfrentarlo. Porque la vida no se mide por lo que sufrimos, sino por cómo elegimos levantarnos después de cada herida. El verdadero arte no consiste en comprender la pausa como concepto, sino en integrarla en la vida cotidiana hasta que se convierta en un hábito natural, tan presente como la respiración. Porque de nada sirve admirar la calma de los sabios si no aprendemos a entrenarnos en lo pequeño, en lo ordinario, en esos momentos aparentemente insignificantes que, sumados, definen nuestro carácter. La pausa no es un lujo reservado para los filósofos, ni un recurso exclusivo de los grandes líderes. Es una disciplina accesible a cualquiera que desee dejar de ser esclavo de sus impulsos. Y como toda disciplina, se cultiva día a día, en cada gesto, en cada palabra, en cada elección. El primer ejercicio es sencillo: detenerse antes de responder.
Cada vez que alguien te pregunte algo, incluso en lo cotidiano, regálate 3 segundos de silencio. No para calcular una respuesta perfecta, sino para recordarte que tú eliges. Ese pequeño espacio te libera de la inercia de reaccionar automáticamente. Poco a poco descubrirás que esas pausas, aunque breves, dan a tus palabras un peso distinto, como si cada una llevara consigo la huella de tu conciencia. Otro ejercicio poderoso es la respiración consciente. Antes de tomar una decisión importante, inspira y expira lentamente, 3 veces. Ese acto simple calma el corazón y aclara la mente. El cuerpo entero recibe la señal de que no estás en peligro, de que no necesitas reaccionar como un animal acorralado. Entonces, lo que parecía urgente se relativiza y puedes ver con más claridad qué es lo verdaderamente importante. La escritura también es un entrenamiento de la pausa. Cuando sientas una emoción intensa, antes de expresarla a alguien, escríbela. Poner en papel lo que hierve en tu interior crea distancia. Te permite ver tus pensamientos como si fueran de otro. Y muchas veces, al releer lo escrito, descubrirás que lo que parecía insoportable pierde fuerza, que lo que parecía definitivo no lo es tanto. Esa distancia es fruto de la pausa, y la escritura es su aliada. La práctica diaria también se da en las rutinas más sencillas. Antes de comer, haz una pausa breve de gratitud. Antes de iniciar el día, detente un instante para decidir con qué ánimo lo vivirás. Antes de dormir, pausa para repasar tus actos y preguntarte si has sido dueño de ti mismo o esclavo de tus emociones. Estos momentos, repetidos cada día, se convierten en anclas que fortalecen tu dominio interior. El entrenamiento de la pausa no se limita a los grandes conflictos, se prueba sobre todo en las pequeñas molestias. El tráfico, la fila interminable, la espera del ascensor, son en realidad oportunidades disfrazadas. Cada vez que el mundo intente provocarte con esas incomodidades, ejercita la pausa. Respira. Observa. Recuérdate que tu serenidad vale más que un minuto perdido. Poco a poco, esa serenidad se convierte en tu segunda piel. Los estoicos entendían que la virtud no se construye en la teoría, sino en la práctica. No basta con leer sobre la calma. Hay que ensayarla en la vida real, como un músico que repite escalas hasta dominar su instrumento. Y la pausa es precisamente la escala que prepara tu alma para tocar la sinfonía de la sabiduría. Habrá días en los que falles. Responderás con rabia. Te precipitarás en una decisión. Dejarás que la prisa te arrastre. Pero incluso esos momentos son parte del entrenamiento, porque después de cada caída, la pausa te invita a reflexionar. ¿Qué pasó? ¿Dónde perdí el control? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? En esa reflexión ya estás practicando la pausa. El error se convierte en maestro cuando eliges detenerte a aprender de él. Con el tiempo, notarás un cambio profundo. Tus relaciones se volverán más serenas, tus decisiones más firmes, tu presencia más respetada. No porque hables más, ni porque actúes con rapidez, sino porque tu calma se sentirá en cada gesto. Las personas confiarán en ti porque sabrán que no eres arrastrado por la primera emoción, que no reaccionas con violencia ni con prisa, que cada acción tuya nace de una elección consciente. La práctica diaria de la pausa también fortalece tu relación contigo mismo. Dejas de culparte por sentir emociones intensas, porque entiendes que sentir es humano. Lo que cambia es lo que haces con esas emociones. Aprendes a mirarte con compasión, a reconocer tus impulsos sin dejar que te gobiernen. Esa autocomprensión es el primer paso hacia la libertad interior. No olvides que la pausa, como toda virtud, crece con la repetición. Igual que el músculo se fortalece con cada levantamiento de peso, la voluntad se fortalece con cada instante de silencio elegido. Cuanto más practiques, más natural será. Llegará un día en que, sin pensarlo, te detendrás en medio de una provocación y descubrirás que el hábito ya está dentro de ti, guiando tus actos sin esfuerzo. Marco Aurelio no se convirtió en ejemplo de serenidad de la noche a la mañana. Fue el fruto de años de práctica constante, de escribir cada día sus meditaciones, de ejercitar la pausa en medio de guerras y traiciones. Su grandeza no estuvo en la ausencia de desafíos, sino en su disciplina para detenerse siempre, observar y elegir con calma. ¿Y tú?
que quizá no gobiernas un imperio. Gobiernas algo mucho más importante. Tu propia vida. Cada conversación, cada decisión, cada emoción es un campo donde puedes entrenar la pausa. No necesitas templos ni maestros externos. Basta con la voluntad de practicar cada día, en lo grande y en lo pequeño, en lo visible y en lo invisible. La verdadera transformación no llega de un acto heroico aislado, sino de una suma de gestos sencillos repetidos con fidelidad. Y la pausa es uno de esos gestos. Detenerse, respirar, elegir. Parece poco, pero en realidad es todo. Porque quien domina la pausa se convierte en dueño de sus palabras, de sus actos y, en última instancia, de su destino. Haz de la pausa un ritual cotidiano. Permítete detenerte antes de responder, antes de decidir, antes de dejarte arrastrar por la emoción. Ese hábito, cultivado día tras día, será tu escudo frente a la adversidad y tu brújula en los momentos de confusión. Y llegará el día en que mires atrás y descubras que tu vida entera cambió gracias a esos segundos de silencio que elegiste practicar. Esa es la grandeza de la pausa diaria. No es un evento extraordinario, sino un ejercicio constante que convierte a un hombre común en un sabio, a un alma inquieta en un espíritu sereno, a un ser humano frágil en dueño absoluto de sí mismo. Cuando observamos a los hombres y mujeres que la historia recuerda como grandes, solemos imaginar que su fuerza provino de hazañas monumentales, de discursos inmortales, de victorias épicas. Sin embargo, lo que pocas veces se reconoce es que esas hazañas, esas palabras, esas victorias, nacieron de decisiones diminutas tomadas en un instante de pausa. Un segundo de silencio que separó la reacción del impulso de la acción consciente. Un segundo que, aunque imperceptible para el mundo, transformó su destino. La grandeza humana no se mide por la cantidad de batallas ganadas, sino por la capacidad de no perder la guerra interior contra uno mismo. Y en esa guerra, la pausa es el arma secreta. Es ese instante en el que eliges no ser esclavo de tu cólera, no doblegarte a tu miedo, no rendirte a la vanidad. Ese instante te convierte en soberano de tu vida. Piensa en las veces en que tu existencia cambió por completo en cuestión de segundos. Una palabra imprudente que rompió una relación. Una respuesta impulsiva que cerró una oportunidad. Una decisión precipitada que desvió tu camino. Ahora imagina lo contrario. ¿Cuántos errores habrías evitado? ¿Cuántas puertas se habrían abierto? ¿Cuántas heridas no existirían? Si hubieras practicado una sola pausa. Ese es el poder de lo pequeño, que lo que parece un segundo puede contener dentro de sí toda una vida. Marco Aurelio lo sabía bien. Como emperador, cada orden suya tenía consecuencias irreversibles. Y sin embargo, en sus escritos íntimos, no presumía de conquistas ni de victorias militares, sino de algo mucho más profundo, la capacidad de gobernarse a sí mismo en cada instante. Él entendía que un imperio podía perderse en la prisa de una decisión impulsiva, pero también podía sostenerse en la calma de una pausa consciente. El mundo actual nos invita a la inmediatez, a reaccionar sin pensar, a vivir esclavizados por la urgencia. Nos bombardea con estímulos que exigen respuesta instantánea. Pero en ese ruido incesante, el que sabe detenerse un segundo se convierte en alguien raro, distinto, libre. Porque mientras todos son arrastrados por el flujo de lo inmediato, él se mantiene firme, dueño de sí mismo, capaz de ver más allá del instante. La grandeza de la pausa es que no solo transforma tus actos, también transforma tu ser. Cada vez que eliges detenerte, estás entrenando tu carácter, fortaleciendo tu voluntad, templando tu espíritu. Con el tiempo, esa práctica constante te convierte en alguien distinto. Más sereno, más sabio, más difícil de quebrar. Y esa transformación interior, silenciosa e invisible, es la que al final resplandece hacia afuera. No hay disciplina más revolucionaria que la de un segundo bien usado. Un segundo que rompe la cadena de la reacción automática. Un segundo que abre la puerta a la reflexión. Un segundo que cambia la violencia por firmeza, la prisa por claridad, el miedo por valentía. Ese segundo es el terreno sagrado donde tu libertad se hace real. Quizás te preguntes, ¿puede un solo segundo tener tanto poder? La respuesta es sí, porque en ese segundo no decides solo tu respuesta inmediata,
decides quién eres. Y lo que eres en un instante se repite, se acumula, se convierte en hábito, en carácter, en destino. No son los grandes gestos aislados los que construyen tu vida, sino esa suma de pausas que, repetidas día a día, te convierten en dueño de ti mismo. Imagina al guerrero en medio de la batalla. Una pausa antes de atacar puede salvarlo de una trampa. Imagina al juez antes de pronunciar sentencia. Una pausa puede evitar una injusticia irreparable. Imagina al padre antes de reprender a su hijo. Una pausa puede convertir el reproche en enseñanza. En cada uno de esos casos, lo que marca la diferencia no es la fuerza, ni la inteligencia, ni la experiencia, sino la capacidad de detenerse un instante. Ese es el arte de la pausa. Recordarte que el poder más grande que tienes no está en el control del mundo, sino en el control de ti mismo. Que la libertad no es hacer lo que quieras, sino no estar obligado a hacer lo que no quieres. Que la verdadera victoria no es derrotar a otros, sino no dejar que tus pasiones te derroten a ti. La pausa es también un legado. Cuando eliges detenerte, inspiras a los demás. Tu calma enseña más que 1000 palabras. Tu silencio consciente resuena más que cualquier grito. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros aprenden que no hace falta responder siempre, que la serenidad es más poderosa que la furia, que un segundo de pausa puede salvar una vida. Y al final, cuando mires atrás, descubrirás que la vida entera se compone de esos segundos. No recordarás tanto los días de prisa, sino los momentos en los que decidiste ser dueño de ti mismo. Porque son esos momentos los que habrán tejido tu destino con hilos de claridad, dignidad y libertad. La grandeza no se encuentra en la prisa, ni en la reacción, ni en el ruido. La grandeza se encuentra en la pausa. En ese segundo en el que todo dentro de ti grita que actúes, y tú eliges esperar. En ese silencio breve que parece nada, pero que lo es todo. ¿Estás dispuesto a entrenar ese segundo hasta convertirlo en tu mayor fortaleza? ¿Estás dispuesto a que tu vida no sea dictada por los impulsos, sino por la sabiduría que nace del silencio? La decisión, como siempre, está en ti. Y empieza ahora, en este instante, en este segundo que puede cambiar tu destino para siempre.